Buenos días a todos. Es un gusto y un honor estar aquí con vosotros. Cuando citaron a los países, se olvidaron de mi persona. Y estaba deseando que no se acordaran. ¿Saben por qué? Porque soy de España. Es decir, qué bueno que uno lo tiene en cuenta como español también aquí, porque es una tierra preciosa en la cual me gustaría vivir el resto de mi vida. Y eso de la nacionalidad es importante y no, somos habitantes del mundo. Gracias a la voluntad de Dios y a toda su luz. Las palabras de bienvenida de nuestros hermanos Emilio, Sebastián, mi querido hermano coordinador, son suficientes. Vamos a comenzar, con el permiso de ustedes, de vosotros, la plática de hoy. Antes de comenzar la plática, la conferencia, me gustaría remontarme a tiempos de la Atlántida, donde se encuentra precisamente el origen de la alquimia. Y lo vamos a hacer con una oración muy sagrada, poderosísima, que es la oración de Thoth, de Hermes Trismegisto. Así que, si ustedes tienen la bondad y podemos cerrar los ojos un momento, es muy sencilla, muy corta, muy sencilla. Así está bien la luz. Bien, concentrados entonces y atentos en nuestro corazón. Llena mi cuerpo, oh Espíritu de vida. Llena mi cuerpo con el Espíritu de tu luz. Ven de la flor luminosa que brilla entre las tinieblas. El 7, el 3, el 4, 5 y 6, 7, 8 y 9. Por sus nombres los llamamos, para que nos ayudéis, nos liberéis y nos saquéis de las tinieblas de la noche. Ven Untanas, Kertas, Chetar y Goyana, Huertal, Sembeta y Ardal. Por el poder de sus nombres les imploramos que nos liberéis de las tinieblas y nos llenéis de luz. Sin Uru, sin Uru, sin Uru. Hasta aquí la oración. Estas deidades son los dioses primigenios que trabajaron seguramente conjuntamente con Thoth en épocas muy antiguas. Nos ha tocado por los azares y por las decisiones del destino ser unos inquietos respecto a los símbolos alquimistas y a la enseñanza simbólica universal. El maestro Samael en su obra nos instruye de una manera extraordinaria sobre la simbología espiritual y los lenguajes. Cuando tuvimos la oportunidad de estar aquí con la maestra Literantes en el año 81, en el primer viaje que ella hizo hacia Egipto, tuvimos la fortuna de visitar los museos de Europa. En el Prado encontramos algunas cosas alquimistas, muy pocas, pero hay. Vaticano está plagado de símbolos, de piezas arqueológicas extraordinarias. Atenas también. El Museo de Atenas es un portento. En el Cairo no pudimos tomar fotografías, no encontramos simbólicamente aquí en ese momento, pero más que nada nos sorprendió muchísimo las piezas pertenecientes a la cultura grecorromana en Vaticano.
Y siempre fuimos en busca de las tomas fotográficas en esos museos, ya con antecedente de la pieza que veíamos que realmente estaba relacionada con la enseñanza del maestro. Pero curiosamente, por esos caminos de la vida, nos toca vivir en México. Y en México hay 120,000 centros arqueológicos. Y de pronto también encontramos la alquimia en México. Pero claro, hay distancias de cultura, de concepciones plásticas y de expresiones del espíritu de una latitud a otra. El padre de la alquimia, según las crónicas de las tablas de Esmeralda, es Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de Tot, que conocemos nosotros en base a la enseñanza del maestro Samael. Y su frase extraordinaria, que contiene toda la alquimia: te doy amor, en el cual está contenido todo el sumo de la sabiduría. Hermes Trismegisto surge antes de las culturas predinásticas de Egipto. Es un mensajero desde la Atlántida, y en antiguas crónicas se dice que gobernó la tierra donde posteriormente fue Egipto durante 15,000 años con su mismo cuerpo físico. Es decir, que Hermes Trismegisto es un dios inmortal, es un ser extraordinario, es el padre de muchos aspectos de la humanidad y de nosotros. No sabemos nosotros cómo él se las arregló. Sabemos también, aparte voy a seguir con lo otro, cómo se las arregló él para difundir la alquimia como ciencia interior a través de las expresiones culturales, plásticas, artísticas de Egipto, que luego llegaron a Europa por medio de los árabes, y también en la China, porque también tenemos la alquimia en la China. La alquimia taoísta es extraordinaria, pero tiene otro lenguaje. Los chinos son muy especiales en las expresiones. Yo creo que son los más abstractos o los más directos al mismo tiempo. Pero curiosamente, también aparece la alquimia en Mesoamérica. En épocas prehispánicas, o podríamos decir precortesianas, previas a la llegada de Hernán Cortés. Y teniendo la referencia del maestro Samael de la antigua Atlántida, que él nos cuenta algunas de sus historias, dice que se hacían peregrinaciones de Europa a Mesoamérica a través del continente Atlante, donde existía Poseidonis, la capital del Atlántida, y que fue obviamente sumergida en las aguas del océano Atlántico, lo que aparece consignado en la Biblia como el diluvio universal. Habría que ver qué relaciones hay con el Manu Vaivasvata, el Noé bíblico, y la alquimia de Hermes Trismegisto, que se descuelga, empleemos ese término, a Mesoamérica. Y en esas crónicas encontramos que las tablas de Hermes Trismegisto, o la tabla de Hermes Trismegisto,
no es la oración o el texto que conocemos y que el maestro Samael lo incluyó dentro del Pistisofía de Verano. No es eso únicamente, sino que es un libro hecho de láminas de cierto material parecido a la esmeralda, de origen desconocido o extraterrestre. Pero resulta que los depositarios de esos libros fueron los mayas. Y ahora nos explicamos, hasta cierto punto, porque definitivamente no somos gente despierta, somos personas normales. Entonces, hasta dentro de ciertos puntos y capacidades normales de ser humano normal, y revisando las experiencias y anécdotas del maestro Samael, cuando se le pregunta al maestro Samael sobre el pueblo maya, que por qué había desaparecido sin dejar rastros, el maestro Samael dijo dos palabras: pueblo autorrealizado. Quiere decir que los mayas, el pueblo maya, desapareció de esta dimensión de Euclides y se sumergió en la cuarta coordenada. Porque ellos sabían en sus profecías y en su sabiduría que iba a llegar la invasión española con Cortés y todo el desastre que se iba a producir. Y dejaron restos, que son los restos mayas, que encontramos hoy en Yucatán, Palenque, Chichén Itzá, Tulum, Uxmal, Yaxchilán. Pero resulta que esos restos que dejaron los mayas, en relación a los mismos mayas, son restos prehistóricos. Y los antropólogos oficiales todavía no los entienden. Todavía no los terminan de entender. Esto lo platiqué con un antropólogo descubridor en Palenque de una cámara mortuoria, funeral, hace algunos años. Y me decía que de pronto alguien saca un libro sobre los mayas y siguen las investigaciones, que a los 5 años lo que dijo no está bien. Porque para poder entender a los mayas, decían o dicen los mismos mayas, hay que hablar maya y hay que pensar en maya y hay que sentir como maya. Y nosotros, a la luz de la gnosis, podríamos agregar: la conciencia tiene que estar despierta para poder entender a los mayas. Curiosamente, en nuestro trabajo de nuestra vida de poder estudiar la gnosis en las otras culturas, hemos observado, y ustedes lo van a ver en las imágenes que apenas tuvimos tiempo de preparar, que la alquimia medieval complementa a la alquimia maya, a la alquimia mesoamericana. Y la alquimia mesoamericana complementa a la alquimia medieval. Porque si bien los alquimistas medievales emplearon símbolos y esotéricos reservados a una élite que los podía entender por inspiración, recordemos que la interpretación de los símbolos surge de adentro, cuando de pronto el ser en su
persistencia de instruirnos nos informa a través de ciertas emociones diferentes a las emociones inferiores. El caso es que los mayas y la cultura mesoamericana a la vez resulta más enigmática y más sencilla que la medieval, la alquimia. Y si ven ustedes, la maestra Litelantes era muy sencilla para dar su conocimiento. Hasta domésticamente sencilla. Y ella alguna vez nos expresó y nos dijo que la sencillez es la que da la sabiduría. La sencillez es la que da la sabiduría. Bueno, podríamos seguirnos por las ramas en todo esto. La cuestión es que existen similitudes extraordinarias, a la par que exageradamente evidentes en la simbología mesoamericana relacionada con la alquimia y por supuesto con el trabajo interior dedicado a la desintegración del yo psicológico y a la creación de esos vehículos solares que son los cuerpos internos y que convierten al iniciado en un 2 veces nacido. Y estuvimos leyendo algo importante en estos días, que si no cumplimos con los 3 factores, estamos condenados al fracaso. Es decir, la cosa cada vez se pone más difícil. Mientras más nos introducimos nosotros en la sabiduría gnóstica, mi Dios bendito, como el avestruz, ¿dónde meto la cabeza del agujero? Porque va incrementándose de manera exponencial la seriedad del asunto. Porque si estamos dormidos, que entendamos o no, ¿qué más da? Pero si vas adentro despertando ciertas intuiciones o inspiraciones, nos van dando la llave de la seriedad y de la responsabilidad que se incrementa de una manera extraordinaria, se extrapola terriblemente. Y entonces cae uno en algunas crisis emocionales terribles porque dice, Dios mío, ¿qué he hecho hasta el día de hoy? No he hecho nada. Dios de mi alma, perdóname. Y surge el arrepentimiento. Pero eso es bueno. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento son las partículas de dolor del ser que están en la conciencia. De esas partículas, como dice el maestro Samael, que están depositadas en la conciencia, surge el arrepentimiento. Porque es el dolor mismo del ser ante el absoluto que se presenta al absoluto con la tristeza y el dolor que le da que su humana persona no esté haciendo las cosas como tiene que hacerlas. Así que si nosotros en algún momento nos sentimos así desgarrados por dentro, pero no porque uno diga, bueno, me voy a sentir desgarrado para ver qué sucede, o sea, y llega uno dramas y tragedias absurdas, no, una cuestión de sentido común, de criterio, una cuestión del corazón libre. Si llega ese momento, entonces
estaremos en el camino correcto. Por eso dice el maestro que todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento. Y también se dice por ahí, que de los arrepentidos se vale Dios. Bueno, esta es una forma de introducir esta conferencia. Vamos a analizar y a estudiar las láminas hasta donde nos dé el tiempo. No quiero pasarme de tiempo. Bueno, entonces vemos aquí que Hermes Trismegisto es el mismo padre y origen para Egipto y Mesoamérica. Este personaje de Yaxchilán, que es un personaje maya, obviamente tiene unos atavíos extraordinarios, y que son los mismos atavíos de esta pintura alquimista medieval. Podríamos decir que esto representa al trabajador de la gran obra que ha logrado obtener los alcances casi máximos de la gran obra alquimista. Y si ustedes ven, esta plástica no tiene nada que ver con esta, pero son lo mismo. Quiere decir que nosotros estamos llamados a tener un panorama de la sabiduría universal. Y lo voy a decir para que lo sepamos, y está en la obra del maestro. Cuando al maestro Samael se le pregunta, maestro, ¿la gnosis es una religión? El maestro dice, la gnosis es la madre de todas las religiones. Quiere decir que no lo veamos como religión católica y evangelista y ortodoxa, veámoslo como la ciencia por excelencia que instruye a la humana criatura para que sea vehículo de la autorrealización íntima del ser. Es decir, no existe mejor maestro, más esclarecido en la época moderna, estamos hablando de 1700 y pico hasta la fecha, que el maestro Samael Aun Weor, por toda la sabiduría que nos está entregando a través de su obra y con la que nos instruye a todos, aunque no nos demos cuenta, internamente, porque todos somos instruidos internamente, aunque no traigamos el recuerdo, aunque no nos demos cuenta, pero de pronto surgen en nuestros corazones fuerzas que nos motivan, que nos alientan para buscar la vivencia de esta extraordinaria enseñanza dentro de sí mismos. Estas son obras mayas, más bien olmecas. Esto es olmeca, que coexistieron con los mayas. Y por ejemplo aquí vemos una especie de altar con las fauces del jaguar, con el personaje que emerge del centro de la tierra porque trabajó con los misterios del gran arcano. Es decir, y aparte en la mano derecha está sosteniendo una cuerda que sostiene a un personaje que está al costado de esta piedra. Esto está en el Parque Ceremonial de la Venta en Yucatán. Y ese personaje vendría a ser como el Cristo, como la esencia, la conciencia que él rescata de las tinieblas, de los mundos infiernos. Estas cabezas colosales que están en el mismo parque ceremonial o museo ceremonial de la Venta son cabezas más o menos de 2 metros de alto, con rasgos negroides. Y esto nos da, son rasgos africanos, porque habían peregrinaciones de Grabonsi, que era África en la antigüedad, que venían a Yucatán y que también llegaban a Teotihuacán.
Se dice que la luna de miel nace en épocas muy antiguas, cuando las parejas se unían como pareja después de su peregrinación a Teotihuacán. Esa era la luna de miel. Entonces, no nos extraña que Hermes Trismegisto se las arreglara para instruir a todas las culturas sobre el proceso alquimista de la autorización íntima del ser. Y en cada cultura floreció de una manera determinada. Es como que tienes la misma semilla y la colocas en diferentes tierras o características, y esta dará una plantita así, esta dará otra planta así, esta dará otra planta así, pero todas fructifican. Y todo este conocimiento, nosotros hoy, en este instante, tenemos la fortuna de recibirlo. ¿Por qué? Porque estamos siendo instruidos. Se nos está instruyendo a todos nosotros. Pero continuamente, todos los momentos de nuestra vida, estamos siendo instruidos. Y aquí nos hemos reunido para recibir un nuevo entusiasmo y una nueva capacidad de ver las cosas. Porque viéndolas, aprendemos. Y nos animamos. Y eso es lo importante. Esto es precioso. Esto se llama Teotenango del Valle, que es el lugar de la muralla sagrada o divina. Eso está en mucha altura. Se dice que en este lugar se reunían los iniciados a practicar los misterios sagrados de la alquimia, en rituales especiales y con una dedicación y una seriedad absoluta. Y está fundado, fíjense qué curioso, Teotenango está fundado en el cerro Tetépetl, que significa cerro de piedra, haciendo la alusión a la piedra filosofal, a la piedra basal, a la piedra bruta, que debe ser convertida en la piedra cúbica perfecta. Nos llamó poderosamente la atención en la Plaza del Jaguar. La zona es muy grande, se demora uno mucho caminando y subiendo escalinatas y pirámides. Ahí donde está esta cubierta para preservar del sol a la pieza, encontramos un jaguar con collar y medallón, en el cual tenemos que está devorando un corazón, una flor corazón, que tiene detrás de sí el símbolo Ometostli, 2 conejos, que algunos dicen que es una fecha calendárica, etc. No hay problema, pero aquí hay sabiduría doméstica. Y también se dice que debajo de esta piedra hay tallada un Chiconahuicali, que significa 9 casas. Y unos huesos, interpretados a la luz de la gnosis. Este 2 conejo significa, el conejo siempre fue signo de la fertilidad, pero esto está asociado a la fertilidad del mercurio, de las aguas genésicas que se trabajan por pareja. Él y ella trabajan en la alquimia con la fertilidad de las aguas del conejo. ¿Sí se comprende qué sencillez? ¿Y lo hacen dónde? Lo hacen en la 9ª esfera y en su casa, que es su casa, el Cali, donde él y ella trabajan en los misterios alquimistas de la sexualidad trascendente. Así de sencillo. La otra, por favor. Y también los huesos significa la desintegración del yo. Por eso hay
un dicho alquimista que dice: la carne abandona los huesos. Y por eso aparece precisamente en estas imágenes que ya conocemos todos la relación a los huesos, porque se convierte uno en un cadáver. En Chicolamo y Cali siempre vemos que la pareja trabaja en relación con un lugar, que puede ser el templo interior, que es el Cali interior, pero que también puede ser el lugar donde ellos viven y comparten la gran obra. Esto es un símbolo, se puede escribir un libro de esta imagen. Y también tenemos aquí precisamente el Ometostri 2 conejo, alquimista. La pareja trabajando en los misterios alquimistas. Aquí tenemos la cruz con estos matraces. Está todo muy claro respecto a esto, porque los matraces deben ser herméticamente cerrados al fuego, a veces y a veces no, depende de los vapores cómo tienen que liberarse dentro de la alquimia. Y encontramos la cruz en Uxmal, por ejemplo, la cruz, donde también encontramos alguna esvástica. O sea que hace cientos de años antes de Hitler, la esvástica ya existía. En las culturas orientales y en Mesoamérica. Y aquí en esta pieza, que es tan extraordinaria, que parecía una pieza que no es mesoamericana, parece de una cultura nórdica o algo así, pero está en el Museo de Antropología, encontramos a las dos serpientes, que son Ida y Pingalá. Pueden ser, pero también en lo que él y ella deben convertirse a través de la unión del Lingam Yoni en la cruz. Y aquí este símbolo de Chapultepec, que lo pusimos como sello en el Pistisofía hace muchos años, como inicio y final, encontramos el cerro de Chapultepec, que es el cerro del grillo o del chapulín. El ojo que todo lo ve, el verbo que cristaliza a través de las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, y la unión del hombre y la mujer en la cruz mesoamericana. Es una belleza, esto es una preciosidad, porque uno entonces empieza a ver mejor los símbolos, y donde quiera que se encuentre con ellos, ya sabe de qué se trata, lo que ahí está escrito, en símbolo, en piedra y en plástica. Y respecto, por supuesto, a la muerte psicológica, el vitriol, visita interiore terre rectificando indreñes occultum lapidem, que significa visita el interior de la tierra, que rectificando encontrarás la piedra oculta, y entraña a esa rectificación interior la desintegración del yo psicológico. La estela de Aparicio, que esto se encontró en Veracruz, México, y que el simbolismo completo está revelado de la estela de Aparicio en el capítulo 3 del libro Magia Crística Aztec del maestro Samael Aumero. Ese capítulo es precioso, del libro Magia Crística Azteca, y ahí está perfectamente explicada la estela de Aparicio. Y aquí tenemos también de la cultura mesoamericana el maestro que ha muerto en sí mismo. Es decir, ha trabajado en la decapitación psicológica. Contiene y lleva puesto todos sus atributos, que son penacho de plumas de quetzal, pero no son plumas de quetzal, es el fuego sagrado, el fuego que emerge de su glándula pineal y que le ilumina e ilumina a otros. Porque las plumas simbolizan al fuego de la Kundalini, al fuego del Espíritu Santo. Con todos los aspectos de poderío, sentado sobre la piedra cúbica, con su báculo en su mano derecha, su báculo de poder, es un ser que controla los alientos y que además, con las grandes orejeras, nos indica que su mente está quieta. Entonces, como su mente está quieta, sabe escuchar.
porque solo sabe escuchar quien tiene la mente en silencio. Y bueno, aquí están las flores de la humildad en los chakras de las rodillas. Estos recipientes están relacionados con las 5 serpientes. ¿Por qué? Porque es la boca, el signo del sol, a través de la ligamen, el ligam yoni, es como se trabaja para el despertar del fuego sagrado. Sobre el pecho, el poder del ser y de la mariposa. Ya vamos a ver por qué de la mariposa. Esta foto la tomé personalmente en el año 78, que se hicieron los descubrimientos de México Tenochtitlan, el templo mayor de México Tenochtitlan. El maestro Samael había profetizado antes de desencarnar, muchos años antes, que Tenochtitlán surgiría de nuevo en el México actual. Y curiosamente, si nosotros vamos al centro de la Ciudad de México, que está el Zócalo, y que además está la Catedral Metropolitana, si uno mira la catedral a espaldas del Zócalo, a mano derecha está el templo mayor de la Gran Tenochtitlan. Y lo ves al mismo nivel de la calle que estás. Pareciera como que surgió de alguna forma el templo mayor de la antigua Tenochtitlan. Y me acuerdo que estas fotos las tomamos en un museo previo que se había puesto, que era un palacio de minería y había un aerolito y todo. Fuimos con Fernando Salazar, llevaba mi persona, bueno, cuestiones de asa fotográfico, pues estaba muy oscuro y eso, y tomé esta foto. Entonces, ¿por qué la tomé? Porque este personaje es un maestro despierto que ha muerto en sí mismo, pero que sigue vivo. Y aquí, en su garganta, hay una caracola, que es el símbolo de Hécatl, que es el dios del viento. Entonces, ¿qué hace la caracola de Hécatl en la garganta de un iniciado? Es la que le da el poder en el verbo. Entonces, este es un maestro despierto que ha muerto en sí mismo y que ha encarnado a la palabra. Por eso dice el maestro Samael que Pedro se transforma en Juan, en la garganta, que es el útero de la palabra. Y también encontramos los asientos vitales, el uso de los alientos vitales. Esta es la parte central del calendario azteca. Puse la parte central porque el calendario azteca es mucho más grande. Y el centro es la nariz de Tonatiuh. Quiere decir que el centro de la sabiduría está en el control del aliento, de la respiración, de la relación que hay entre el aliento y el soplo y los órganos creadores y las aguas genésicas. Obviamente en alquimia tenemos esta lámina que es preciosa y vemos que el alquimista está insuflando con el fuelle ciertos alientos y ciertos soplos. Hay ciertas válvulas de escape para que la presión en el trabajo no sea fuerte, no se vaya a producir un colapso, y se está precisamente preparando el advenimiento de la piedra filosofal. En el castillo, que es el templo interior, el piso mágico de los templos con mosaico blanco y negro, etc. Esto lo encontramos en esta pieza teotihuacana, el control del aliento. En esta urna teotihuacana, el control del aliento. Y aquí también, en esta pieza con características griegas. Estos son jarrones que están en el sótano del Museo de Catedral de Notre Dame, que alguna vez visitamos. Entonces, tenemos que aprender a manejar los alientos.
el Hamsah que nos da el maestro para la práctica de la meditación, el pranayama y su relación a través de los nadis Ida y Pingala con las partes inferiores de las aguas genésicas. ¿Qué pasa cuando uno suspira sin querer? O sea, qué alivio no nos da el aliento. ¿Por qué? Porque como dice el maestro, el Padre es el soplo. Y cuando el niño nace, lo primero que hace es... Así nacimos todos nosotros. Se metió el Espíritu adentro. Y el Cristo, su vehículo es la sangre. Como dice el maestro, que también es el vehículo de la conciencia. Por eso es muy sagrada la sangre. Y antes de que se produzca una revolución social en algún país, se la piensan muy bien allá arriba nuestros señores, porque el derramamiento de sangre es muy, muy terrible. La sangre es muy sagrada, muy sagrada. Y el Espíritu Santo en relación con las aguas genésicas maravillosas, que tenemos que aprender a conservar, sublimar, hacia adentro y hacia arriba. Siempre, toda la vida. Por favor. Bueno, en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, en la Sala Mexica, tenemos este altar ceremonial y tenemos una víbora, en la cola de una víbora de cascabel, con 4 crótalos, con 6 mazorcas de maíz y múltiples colmillos. Más evidente, le ponemos el disolvente universal, el agua. Cola de serpiente. ¿De cuál serpiente? De la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. 6 mazorcas. El maíz en los antiguos pueblos mesoamericanos estaba relacionado y sigue relacionado con las aguas genésicas. Es la semilla depositada en nosotros, nuestra propia semilla. 6 mazorcas, ¿por qué? Arcano 6 del tarot. El arcano 6 del tarot egipcio, que se llama el enamorado, que también está asociado a Tiferet, para quienes ya conozcamos este lenguaje, está relacionado con el trabajo en la gran obra. Y obviamente los colmillos es la fiereza que hay que tener para trabajar en estos misterios. Claro, fiereza animada por absoluta determinación y convicción, porque si no, uno se convierte en un pusilánime. Y en este camino se trata de gente bien plantada, bien convencida de lo que tiene que hacer. Y eso es importante, porque si no hay convicción, no hay nada. Absolutamente. Y nuestro ser lo que requiere es determinación absoluta, convicción absoluta. Bueno, seguimos, por favor. Perdón, bueno, me faltaba. Este es un altar rodeado de mazorcas de maíz. La piedra cúbica se construye con el maíz. Lo dejamos para que nosotros entendamos. Esto está en el Tajín Veracruz, en el juego de pelota. A mí siempre me llamó poderosamente la atención. Este es Quetzalcóatl, con los atributos de la misma serpiente y del mismo Cristo, con el poder en la palabra, y se está atravesando el falo con una espina de maguey, del cual emana sangre que alimenta a una criatura que tiene un casco de pez, que no es otro que el mercurio de la filosofía secreta. Ante un altar donde se encuentra una deidad solar, que es el Altísimo. Quetzalcóatl se sacrifica a sí mismo. Y, igual que los iniciados, se somete a la suprema prueba para la dignidad del hierofante. Lo dejamos a vuestra imaginación, la importancia de esto.
Tajín también. No digas que son tus ojos porque yo a través de ellos veo. No digas que es tu boca porque yo con ella como y yo con ella hablo. No digas que son tus oídos porque yo con ellos escucho. Soy tu real ser, soy tu maestro interno. Y esto también está en el Tajín. Entonces, ¿qué vemos acá? Un ojo, unas orejas o oídos, como símbolo solar, en el centro, en el corazón de aquel que como humana persona en sus defectos está maniatado. Cuando uno muere en sí mismo, el Padre se expresa con sus palabras. El Padre se asoma por nosotros y vive la experiencia a través del cuerpo físico, de su templo que le pertenece. Porque nosotros solamente, ¿quiénes somos? Como estamos por dentro, resulta que este es mi cuerpo y yo veo y como y hago todo con él. Y aquel a quien le pertenece el cuerpo y que permite que viva, por supuesto tiene derecho a sentirse dentro y a asomarse a este mundo también. Y a veces lo hace y no nos damos cuenta. El maestro Samael decía que México era el Egipto de América. Y en Calixtlahuaca, en el Estado de México, encontramos el Ankh egipcio. Que se dice que aquí se encendía el fuego y en esta parte profunda se llenaba de agua. Alguna vez fuimos, hicimos una meditación, porque aquí cabe uno perfectamente con los brazos abiertos. Hicimos una meditación ahí adentro, muy interesante. Y está rodeado de cráneos, símbolo de la muerte psicológica. Y curiosamente se llama Calixtlahuaca, la casa en la llanura. Es aquel iniciado que vive en la soledad del desierto de su propia existencia y que trabaja sobre sí mismo en ese desierto, en la llanura, solo. Y corresponde a los matracincas, que fueron gentes que recibieron influencia muy grande desde Teotihuacán. Bueno, esto es Quetzalcóatl, ahí vemos cómo los alientos son muy importantes, y detrás la serpiente Kundalini, entre fuegos, porque todas estas plumas de Quetzal es fuego también ardiendo. La cabeza de Quetzalcóatl es un fuego ardiente completamente, y entre él, por detrás, aparece la serpiente. Y esto es bien raro, probablemente lo conozcan vosotros, lo conozcáis, lo habráis visto, pero directamente es el Iao. Él es él. Y el regreso a nuestra raíz, esto es una pequeña, creo que mide 15 centímetros, estaba en ese museo de la Catedral de Notre Dame, en el subsuelo, donde el aspirante, el iniciado, ofrenda sus vasos herméticos al Cristo. En alguna oportunidad, estando el maestro en la casa de uno de sus discípulos, de quien fuera en una vida anterior el conde Zanoni, encarnado actualmente, Alois le muestra al maestro, un austríaco, alemán, le muestra al maestro ese libro que había de esta cultura relacionada con Creta, los misterios cretenses, y cuando el maestro vio esta figura, esta pieza, esta foto, dijo: esta es mi obra que nadie ha querido hacer. Y esta es enseñanza de labios a oídos. Esta es mi obra que nadie ha querido entender. Creo que ya estamos con todas las fotos. Ya. Bien. Entonces, gracias por su atención. Gracias por España y por vosotros que sois quienes estáis aquí. Para mí es una gran alegría estar con vosotros. España es un país precioso y vosotros también. Muchas gracias.